pesar de la hora que no es muy propicia para una charla, pero vamos a tener que hacerla, ¿no? Bueno, antes de empezar, por supuesto, os quiero aquí agradecer a todos los que han hecho posible de alguna manera que, bueno, este simposio en primer lugar, y luego también que yo esté aquí hoy, porque como estaba comentando con alguien, para mí pues es una oportunidad para dar a conocer una situación quizá más concreta que en general es bastante desconocida, por lo tanto para mí eso es una oportunidad importante. Simplemente dos cosillas sobre lo que voy a decir o sobre mi ponencia. Realmente yo creo que lo más interesante de la cuestión, una vez que hayamos visto la diapositiva que he traído, yo creo que va a ser el debate, porque de lo que voy a hablar creo que es una cuestión que genera en sí mucho debate, y es una cuestión en la que realmente yo estoy en una situación más que de experto, como de dialogante o de alumno, porque es importante, sobre todo en ese tipo de cuestiones que ahora vamos a ver, que la gente hable. Es decir, es importante para mí escuchar voces, escuchar ideas, y escuchar caminos, porque efectivamente de lo que voy a hablar no es algo definido, no es algo que ya está implantado, no es algo que ya exista, sino más bien yo de lo que voy a hablar son de líneas de trabajo, es decir, de propuestas de trabajo que pueden ser buenas o no. El futuro de alguna manera pues nos dirá algo al respecto, pero sí a mí personalmente me interesa ir recogiendo, y por vuestra parte sobre todo también hoy aquí, pues ideas. Por lo tanto, yo espero que después en el debate posterior yo pueda anotar muchas cosas de las que digáis, y me parece que esa va a ser la parte más importante. Bueno, como os he dicho, yo procedo no del ámbito académico, sino que yo trabajo en una ONG. Y por lo tanto, como tal, pues mi ponencia tampoco va a ser tan académica, quiero decir, queda dirigida más bien a una cuestión práctica de trabajo que estamos llevando adelante, o estamos intentando llevar adelante, y vinculada a lo que es un pueblo en concreto, que es el pueblo Mbuti, que pertenece al pueblo Pigmeo, que en concreto localizado en una zona de la República Democrática del Congo. Por lo tanto, si África ya de por sí, normalmente se le dice que África es un continente, pero hay otro blog que dice África no es un país, y me parece súper importante considerar eso. África es un montón de experiencias vitales, un montón de pueblos, un montón de situaciones muy distintas entre sí. Eso nunca tenemos que olvidarlo. Y yo en concreto voy a hablar de una de ellas, la que de alguna manera pues, hemos tenido que abordar. Así que, bueno, sin más preámbulos, lo único que voy a decir todavía es lo siguiente, es decir, que la ponencia está claramente, tiene un corte muy claro, es decir, un corte ético muy claro, como han dicho, pues yo en esa clase de ética y cooperación, y por lo tanto lo que voy a decir ya es fruto de alguna manera de una opción que mucho tiene que ver con la dimensión ética. Bien, sin más, vamos a empezar para situarnos. Ahí tenemos un mapa del Congo, de la República Democrática del Congo. Pues nada, el viaje para llegar a la zona de donde os voy a hablar pues es de Europa hasta Kinshasa, la capital, y de Kinshasa hasta el norte, el noreste, en concreto en esa zona llamada, que se llama Otuele, cuya capital es la ciudad de Isiro. Como veis, limita con Sudán al norte, y justo en ese rincón más al oeste, al noroeste de Otuele, es donde actualmente está encerrado, de alguna manera, el LRA, ese Ejército de Liberación del Señor que se hablaba antes, pues están ahí en esa zona. Bien, una vez se llega a la Tuele, hay que bajar desde Isiro, que he dicho, la capital, hacia abajo unos 120 kilómetros aproximadamente, por esa carretera, que es la carretera principal, la que une Sudán con lo que es
Kisangani, que es la ciudad más importante que tenemos más al sur de la selva del Congo. Bueno, esta carretera pues correspondería, la arteria principal de comunicación que hay ahí, y correspondería pues eso, a cualquier autopista que nosotros podemos recorrer aquí en España. Lo que pasa es que ahora voy a poner unas cuantas fotos para que os hagáis idea de lo que es esta carretera. Esa carretera es eso. Es eso. Aquí tenemos un río, el río Nepoco en concreto, y el puente de la época de los belgas, pues normalmente se encuentra en este estado. Esta es la única forma de comercio que existe por aquellos parajes, porque viendo el estado de la carretera, evidentemente son impracticables y la mercancía se lleva con bicicletas. Esta gente pues se puede cargar ahí 200 kilos sobre la bicicleta y recorrer 500, 600, 800 kilómetros, de alguna manera, digamos, abasteciendo pues, de la mercancía que lleven, pues a toda esa arteria que hemos visto y todos los senderos, digamos, que se meten en el oblicuo a ello. Simplemente porque pongo esa foto, porque nos demos cuenta de lo aislado que está el lugar del que os voy a hablar, ¿vale? Bien, y entramos ya en mérito de la cuestión sobre la cuestión de la educación. Vamos a ver, el Congo, aquí se ha hablado antes pues eso, de escolarización y todas las cosas. Vosotros sabéis que uno de los indicadores más importantes de cooperación es el IDH, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano, que entre otras cosas, entre las tres patas principales que tiene, pues la educación es un elemento fundamental, ¿verdad? Bueno, si miramos el IDH de la República Democrática del Congo, podemos ver, ahí no se ve, o no sé si se ve, pero es la línea más abajo de todas, ¿eh? Si podemos ver lo que pone ahí, la azul indica la África subsahariana, la roja el desarrollo humano bajo la línea donde se empieza a considerar bajo el desarrollo humano, y la naranja a nivel mundial. Y la República Democrática del Congo, como vemos, está por debajo de todas ellas. Es decir, el índice de desarrollo humano del Congo es, por esa tabla en concreto, es el último, por la tabla de Naciones Unidas que sacó de 2012, es el último país en desarrollo humano. Aquí vemos lo mismo que las líneas, pero en números. Podemos ver que la República Democrática del Congo, los valores que tiene, están todos por debajo de cualquier otra voz que podamos ver en esta tabla. A nivel de educación, el índice de desarrollo humano también lo encontramos en los valores más bajos de todo prácticamente. Ahí nos dice, por ejemplo, en la primera línea, que el gasto en educación referido al Producto Interior Bruto es del 2,5%. Por lo tanto, pues estamos en una situación desastrosa. Bien, ahora, hablando ya, entrando en mérito a la cuestión de los pigmeos. Bueno, los pigmeos en sí, la educación que han tenido y que tienen hasta ahora, es la educación tradicional, es la educación cultural propia, es una educación donde los niños aprenden de los adultos pues todo lo que es la forma de relacionarse entre ellos y con el medio ambiente. Es decir, es la forma que tienen para asumir toda la característica cultural de su propio pueblo. Y efectivamente lo que se hace, los niños allí participan muy activamente. ¿Lo hacemos más? Bueno. Los niños participan. No me mires a mí. También él está muy cerca de Es muy pequeño, así mejor.
desde muy pequeño de lo que es la vida adulta, dentro de los mismos campamentos. Es decir, los niños hacen exactamente lo mismo que lo que hacen las personas adultas. Por lo tanto, básicamente podríamos decir que entre los pigmeos la educación pues es participar de las tareas, entrenarse en aquellas tareas que tendrán que desempeñar luego cuando sean adultos. Por ejemplo, pues la construcción del utensilio doméstico, la cocina, como vemos allí, todo lo que son los utensilios que se usan alrededor del hogar, de la casa. Se entrenan para la construcción de elementos para la caza y para cazar, y en la caza después. En la vivienda, tenemos un ejemplo de vivienda tradicional pigmea, que es como un iglú hecho de ramas prácticamente, y por lo tanto pues ahí está. En el reconocimiento de los frutos que da la selva. Por lo tanto, recordemos que los pigmeos son un pueblo de cazadores-recolectores hasta el día de hoy, aunque la sedentarización está avanzando muy fuertemente. Y por último, también la cuestión religiosa, evidentemente, es algo que penetra a fondo lo que es la cultura de ese pueblo. En concreto, ahí tenemos una tumba que ellos construyen siempre en los cruces de caminos, porque según ellos, el muerto, una vez que está enterrado, el espíritu de esa persona pues tiene que encontrar el camino de vuelta prácticamente a lo que es el vientre de la madre, o lo que es la inmensidad, ¿no? El Dios, y por lo tanto pues normalmente se sitúa la tumba en el cruce de los caminos de la selva. Pues por lo tanto podemos decir que la educación reviste un carácter práctico, que permite al niño conocer el ecosistema, desenvolverse en él según la sabiduría tradicional. Bueno, eso es lo que de alguna manera se conoce, y los pocos libros, por ejemplo, escritos por antropólogos, que entre otras cosas no son nada recientes, pues nos dicen sobre los pigmeos. La situación educativa de los pigmeos es esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde hace bastantes años a los pigmeos se le está queriendo insertar en lo que es un modelo educativo bantú. Los bantúes son la sociedad que vive alrededor de los campamentos pigmeos. Y entonces nos encontramos con que hay una fuerza que lleva a los pequeños pigmeos a matricularse en las escuelas bantú. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa normalmente que cuando los pigmeos están sentados en una escuela con los bantú, se encuentran, fuera de lugar, muy fuera de lugar. Se percibe por parte de ellos que están pues, en el sistema educativo formal, pero muy extraños a sus costumbres, donde se imparten cosas que ellos no conocen, jamás han escuchado hablar de ellas, y entre otras cosas se da un absentismo muy alto, debido sobre todo al movimiento que los campamentos tienen que seguir dependiendo de la época de caza o de recolecta de determinados frutos o animales. Por lo tanto, pues nos encontramos con que los niños Mbuti les resulta muy complicado pues, comprender el mundo en que están. Les resulta muy complicado asemejarse a lo que son los niños bantúes. Y por lo tanto, muy normal que nos encontremos con que los pigmeos sean de alguna manera víctimas o tengan un desarraigo cultural muy importante, porque se les está enseñando cosas que no son suyas y por lo tanto su pasado tradicional no se ve reflejado en lo que aprenden, sino que están aprendiendo toda una serie de cosas nuevas, de conceptos nuevos que ellos jamás han manejado, y por lo tanto se encuentran abogados pues, en una desventaja muy grande con respecto a los demás alumnos bantú. Bien, evidentemente esta situación lleva muchas veces a que los pigmeos asuman esa situación de una forma fatalista. Es decir, no hay más remedio que hacerlo, los bantúes son más fuertes que nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que adecuarnos de alguna manera
a la situación y por lo tanto pues no hay más remedio. Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que seguir y ahí tenemos que de alguna manera adecuarnos a esa situación nueva en la que nos estamos encontrando cada vez más. Por lo tanto se da allí, es decir, entre dos aguas, ¿no? Están esos primeros, entre lo ancestral y lo moderno. Está clara una cosa, normalmente, como hemos visto cuando se hace el cómputo del IDH, la cuestión de la educación es un pilar fundamental, imprescindible, se nos dice, para el desarrollo de un país. Claro, esto se dice desde una perspectiva muy occidental, es decir, porque normalmente cuando se habla de desarrollo, nosotros nos movemos con categorías, ya sean económicas o mentales incluso, que surgen de lo que es la tradición nuestra, la tradición de nuestros países occidentales. Y, por lo tanto, si nosotros entendemos la educación desde esa perspectiva, tenemos que afirmar, por supuesto, que los pigmeos no tienen ese pilar fundamental sobre el que se puede construir lo que nosotros llamamos desarrollo. Es que no lo tienen, no tienen una educación formal. Por lo tanto, le falta esa pata importante. Claro, por otro lado, si nosotros consideramos la educación tradicional como algo válido, aunque no esté formalizado, pero algo válido, por el simple hecho, además, yo creo que para el simple hecho de haber sabido existir hasta el día de hoy, es decir, por el simple hecho de que esta educación tradicional ha dado una respuesta para que ese pueblo llegara a sobrevivir hasta el día de hoy, por lo tanto, esa validez, y además, pues eso, tiene un equilibrio muy importante lo que es el medio ambiente, pues yo creo que a nosotros, bueno, como educadores, tendríamos que apoyar esa educación tradicional que hemos visto. Es decir, no solo optar por lo que es una educación formal que se da en un país y que además se vincula directamente a lo que es el desarrollo de un país, sino también estas otras educaciones, aquí hablamos de una, de la de los pigmeos, pero hay otras más, que son absolutamente respetables desde mi punto de vista. Bien, yo aquí iría bastante rápido, porque lo que acabo de decir, de alguna manera, es un debate que está muy presente en lo que es todo el discurso de la cooperación al desarrollo. Es decir, la perspectiva occidental del desarrollo, evidentemente, tiene muchas críticas. ¿Por qué? Bueno, porque esto viene de lejos, desde el que nosotros hemos llegado a creernos que nuestra sociedad es la que más vale, es superior a todas las demás. Es decir, nosotros estamos en un estadio de evolución después del cual no hay nadie, es decir, somos los primeros, A mí me gustaría preguntaros si vosotros creéis eso de verdad. Yo creo que muchos de nosotros sí no lo creemos, aunque sea muchas veces inconscientemente, pero está muy presente entre nosotros. Nosotros normalmente, y sobre todo todas las cuestiones relativas a la cooperación al desarrollo, evidentemente van por ahí, Bueno, ahí hay una serie de citas en las que se dice que todas las sociedades, citas históricas, eso de Louis Morgan, todas las sociedades pasan del salvajismo a la barbarie antes de llegar a la civilización. El progreso es consustancial a la sociedad. Y además todos los pueblos recorren el mismo camino hacia el progreso, para llegar al mismo lugar. Y además no todas las sociedades tienen el mismo ritmo para hacer ese avance hacia ese lugar que es el desarrollo, ¿no? Es decir, nos damos cuenta, y ahora hay autores como los que están señalados ahí arriba debajo del título, Rist, por ejemplo, Gilbert Rist o José Manuel Naredo, español, que nos están abriendo un poco los ojos y nos están diciendo que esta teoría de que nuestra sociedad sea realmente
la más avanzada es una falacia. Es una falacia. Es una falacia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de desarrollo, el término desarrollo por lo visto viene de las ciencias naturales, de la naturaleza, y se aplicó en su día a lo que son las ciencias sociales, y sobre todo también se aplicó a cuestiones económicas, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto, el simple hecho de nombrar esa palabra, es decir, semánticamente la palabra desarrollo, denota una positividad, que nosotros, evidentemente, nadie de nosotros diría aquí, yo no quiero desarrollarme, ¿no? Hombre, lo suyo es decir, no, hay que desarrollarse. Bueno, pues, esta fuerza positiva que intrínseca a ese término, pues está siendo muy cuestionada, porque efectivamente la ciencia económica y otras no tienen por qué asumir esa positividad, cuando realmente, además, a nivel económico, en nuestro mundo se está demostrando que, vamos, se ha demostrado, yo creo que ya está más que demostrado, que las cosas no van por el camino bueno, no van por el buen camino, sobre todo cuando se habla a nivel ambiental y otro de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un discurso que está allí. Claro, si nosotros hacemos el paralelismo entre lo que se dice, el debate que hay en cooperación al desarrollo y educación, podríamos hacer más o menos un discurso similar, ¿no? Es decir, es cierto o hasta qué punto lo que es un sistema educativo como el europeo o los sistemas educativos que se están implantando a lo largo y ancho del mundo, que se han implantado a lo largo del mundo, pues tienen que responder a determinados criterios que surgen de lo que es una tradición occidental. La pregunta está ahí planteada. Está ahí planteada. Bueno, pues... claro, la cuestión es la siguiente. Si nosotros aceptamos que somos la sociedad más avanzada que existe sobre el planeta, pues evidentemente no dejamos espacio para que otras puedan aflorar. Sobre todo porque estamos viviendo en un sistema que no admite la diferencia, no admite otras propuestas normalmente. Por lo tanto, la verdad sobre el desarrollo es la que encarna la sociedad occidental, excluyendo cualquier otra, ¿no? No se plantea la posibilidad de que nadie tenga oportunidad de hacer algo distinto. Y el desarrollo, evidentemente, se universaliza, pero jamás ha sido transcultural o intercultural. Es decir, siempre ha sido universal, se ha aplicado, pero las mismas recetas se han aplicado un poco en todas partes, No ha habido un diálogo con los pueblos, no ha habido un diálogo con las culturas antes de empezar esos procesos de desarrollo de lo que hemos hablado. Bien, pues entonces vamos a hacernos la pregunta del millón. Esa es la pregunta que está en el centro de mi intervención aquí. Vamos a ver. Consideramos a los pigmeos como un pueblo capaz de un modelo de desarrollo no coincidente con el nuestro, o lo consideramos como un pueblo subdesarrollado. Esa es la pregunta que lanzo. La pregunta que me gustaría que después fuera parte también del debate. La dejo ahí, yo mientras tanto voy dando un poco mi respuesta a eso. Bueno, evidentemente yo estoy aquí con una opción hecha, que es la que viene ahí, que describo ahí. Los pueblos autóctonos de África, al igual que otros ubicados en otros continentes, son capaces de labrarse un futuro educativo propio y diferenciado con respecto a los demás pueblos, siempre que se les dé la oportunidad de hacerlo. En esta cuestión tenemos que empezar a considerar claramente el pueblo pigmeo como un pueblo autóctono o indígena, como se diría en Latinoamérica. Y claro, estos pueblos tienen sus peculiaridades. El problema de estos pueblos es que su cultura, su existencia, está absolutamente ligada con la tierra donde viven. Son pueblos que sin tierra desaparecerían. Así como ha ocurrido con miles de pueblos latinoamericanos, pueblos indígenas latinoamericanos,
Pues, y cómo ha ocurrido en África también, en algunos casos, y cómo puede ocurrir de aquí hacia el futuro, en concreto aquí con ese pueblo pigmeo. Como nos dice ahí Nieves Zúñiga, los pueblos indígenas se definen por ser grupos con manifestaciones culturales propias, con lengua común, y por ocupar las tierras ancestrales, siendo los descendientes de los ocupantes originales de dicho territorio. Claro, los pigmeos se consideran los habitantes originarios de la cuenca del río Congo, que poco a poco las migraciones bantú, que venían del norte sobre todo, pues han ido arrinconando cada vez más en lo que es la selva, y ahora mismo pues están circundados de alguna manera. Hay que decir una cosa importante, los pigmeos no están solo en el Congo, hay en muchos países africanos hay presencia de pigmeos bajo diferentes denominaciones. Lo hay en Ruanda, en República Centroafricana, etc. Bien, vamos al lugar donde vamos. Bayenga se llama ese lugar. Ahí hay un mapa hecho a mano que nos indica esa línea en vertical de la derecha, es la carretera que hemos visto antes, ¿vale? La que viene de Isiro y llega hasta abajo, hasta al sur. Y luego vemos como dos entrantes hacia la izquierda y un río, que es el río Nepoco, que también hemos visto en una de las fotos. Bien, ese mapa lo hizo un misionero que está trabajando allí, en Bayenga en concreto, para darse cuenta un poco de cómo era la situación. Veis que ese mapa tiene unos triangulitos, pues cada uno de estos triangulitos es un asentamiento pigmeo, es un asentamiento pigmeo. Claro, es el asentamiento pigmeo que nosotros conocemos, es decir, el que más cerca está de la carretera. Pero es de suponer, y probablemente sea realmente así, que estos asentamientos pigmeos estén repetidos más adentro en la selva. Es decir, cuanto más nos metamos a la selva, hay otro asentamiento. Entonces, los pigmeos, ¿qué pasa? Están cerca de la carretera, muy en contacto con lo que son los bantúes, lo que es, digamos, la vida fuera de su cultura, pero a la hora de ellos, por ejemplo, tener o mantener sus tradiciones, sus ritos ancestrales, la cosa más íntima, nosotros estamos viendo que probablemente se meten en los asentamientos que están mucho más adentro de la selva. Es decir, que sus ritos, por ejemplo, más íntimos, no lo hacen al lado de la carretera, se van para adentro a hacerlo, se van para adentro a hacerlo. Y esos campamentos todavía no los conocemos, o por lo menos no lo tenemos localizado. No es que queramos localizarlo, pero de momento no lo tenemos localizado. Se supone, sobre todo los que están ahí, esos misioneros que están ahí, nos lo dicen, que seguramente ellos toda esa vida cultural más íntima de ellos la están llevando adelante mucho más adentro de la carretera. Bien, aquí hay un mapa donde, si lo veis, está la misma carretera a la derecha y los dos entrantes, ¿verdad? ¿Lo veis? Bien, aquí está lo mismo, un poco más alejado. ¿Lo veis? ¿Veis los dos entrantes que hay ahí? Bayenga, la chincheta esa que está puesta ahí en la carretera, y los dos caminos que entran. Bien, hablando de la tierra, pues esta tierra allí, la que estáis viendo allí, si hacemos una pequeña transposición con unos documentos que hemos conseguido sacar del cadastro de Kinshasa, se vuelve así. Esos cuadros indican las concesiones mineras que el Estado del Congo ha dado a diferentes empresas que vienen nombradas ahí a la derecha, entre la cual hay una muy conocida en España, que es la Río Tinto, perdón. ¿Qué es la Río Tinto? Bien, si vemos, vuelvo un momentito al mapa, esos dos entrantes que hemos visto donde estaban todos los campamentos pigmeos, la Río Tinto tiene, las concesiones que tiene están justo por debajo del segundo camino, y ahí no se aprecia, pero de la foto, si se ve en el ordenador, yo aquí la veo, se ve como que hay un relieve justo debajo de esa primera carretera que se mete al interior. Bueno, parece que ese relieve
la Río Tinto lo va a convertir en una mina a cielo abierto que va a ser la segunda más grande del mundo, después de otra que está en Australia, de extracción de mineral de hierro. Por lo tanto, estos pineos que están ahí, los campamentos pineos están al lado de la carretera, evidentemente se le cortaría por completo lo que es el acceso a la selva más profunda que está hacia el sur, hacia abajo, y donde se supone que ellos tienen su segundo o tercer campamento, donde ellos se reúnen todavía como en secreto o de incógnito de lo que es la sociedad envolvente que tenemos por ahí, ¿vale? Bien. La supervivencia de los pigmeos, igual que cualquier otro pueblo indígena, depende del acceso a la tierra. Y con ese mapa, evidentemente, los pigmeos lo tienen muy claro. Acceso a la tierra van a tener muy poco. Bien, ahora ya para ir decir unas cuantas cosillas más. Una de las cosas que quería decir en la introducción era justamente esa, que yo en esa cuestión, como es tan incipiente lo que nosotros estamos conociendo aquí, realmente no me puedo definir como experto, aunque antes se haya dicho. Yo lo que sí he tenido la suerte de poder vivir un tiempo de mi vida en la Amazonia, con los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, ahí sí he visto unas líneas en cuestiones de educación que me parecen muy interesantes y que me parecen absolutamente proponibles para ese tipo de situación. Entonces, ahora de lo que voy a hablar un poco es de etnoeducación, ¿vale? Vamos a intentar verlo y después cualquier cosa me lo preguntáis más adelante. Os voy a hablar de un pueblo en concreto que tiene muchas características en común, a pesar de ser dos continentes diferentes, que son los Yanomami, el pueblo Yanomami, que es un pueblo de cazadores-recolectores, pero de la selva amazónica. En concreto, los Yanomami, la suerte que tienen es que de alguna manera están integrados o están organizados, están en contacto con otros pueblos indígenas de la Amazonia. En concreto, hay una organización indígena que es el Consejo Indígena de Roraima, que reúne, como dicen sus plumas, a 10 pueblos indígenas que viven en la Amazonia. Como veis, aquí pongo un mapa de Roraima, de esa zona de Brasil donde he estado, que es la zona más al norte, esa mancha roja que se ve en el mapa de Latinoamérica, y os subrayo sobre todo el área indígena Yanomami, para que veáis, es un área reconocida por el gobierno brasileño, y que tiene un tamaño poco poco más que Andalucía entera. Por lo tanto es una tierra bastante grande, bastante importante. En esa tierra viven actualmente unos 22.000 Yanomami, ¿vale? Bien, la etnoeducación ahí ¿cómo empezó? Pues empezó justamente cuando en la década del 80-90 hubo una invasión tremenda de buscadores de oro en el área, en territorio Yanomami. Llegaron ahí una cantidad de buscadores de oro que doblaba la población Yanomami en aquel tiempo. Claro, la cuestión fue que la búsqueda del oro incluye el uso del mercurio en los ríos y por lo tanto los Yanomami empezaron a ser seriamente tocados, se morían, y entonces hubo una reacción ante esta situación. Y no voy a hablar de la reacción en su globalidad, sino voy a hablar del tema educativo. En el 99 se formó una escuela, se quiso formar una escuela que consolidara la identidad étnica y la cultura y la lengua de los Yanomami. Es decir, hubo una serie de entidades que dijeron, ante este problema que se le ha caído en la cabeza a este pueblo, y este pueblo estaba absolutamente perdido, es decir, no sabía lo que estaba ocurriendo, ellos no sabían por qué estaban muriéndose, porque no conocían el mercurio, no sabían el por qué estaba ocurriendo aquello. Pues hubo una serie de entidades que se propusieron hacer que este pueblo Yanomami tomara conciencia de lo que estaba ocurriendo, y eso solo podía hacerlo a través de una educación, a través de una formación con ellos, y dirigida y hecha sobre todo por ellos. Entonces, este comienzo se empezó y se quiso pasar de lo que era una lengua oral a ponerla por escrito, a convertirla en una lengua escrita. Los Yanomami no tenían
escritura, sino que era un pueblo que tenía una tradición oral, punto y ya está. Bueno, se empezó a poner por escrito ese idioma. Y poquito a poco esos Yanomami fueron tomando conciencia. Es una cosa muy curiosa que viene allí y que cito en el artículo, igual que lo ponga ahí. Es decir, poco a poco ese camino fue interpretado por los chamanes Yanomami en los términos en que la conquista de la escritura, ellos decían, no es una presa más, como un macaco gordo o un pavo de trasero amarillo. No, no es una caza, no es algo que hayamos cazado. No es una herramienta para volverse como los blancos. Esas son citas de personas, de chamanes Yanomami, sino que es un instrumento de la comunidad para comunicarse y organizarse, que responde a un deseo profundo del colectivo del pueblo. Es decir, que ellos, a través de la escritura, supieron reaccionar ante lo que le venía encima. Supieron reaccionar, o intentaron reaccionar ante lo que le venía encima. Claro, ¿cuáles son los fundamentos? Aquí tengo que ir rapidísimo, no da tiempo meternos mucho en el tema. Los fundamentos de lo que es una etnoeducación. En primer lugar, tiene que ser una escuela dialogante, tanto ad intra como ad extra. Es decir, a intra, recuperando la identidad del pueblo, y a extra, para dialogar con lo que está llegando, con lo nuevo que ese pueblo no conoce. Es una escuela respetuosa con los ritmos y los principios educativos del pueblo, que tiene muy en cuenta lo que es la educación tradicional. Es una escuela específica, diferenciada, con programa pedagógico propio, y pedagogía propia. Es una escuela intercultural porque se refuerzan lo que son las relaciones positivas con otra cultura, es decir, incluso con otra cultura indígena, como ocurre en el Consejo Indígena de Orraña, es decir, 10 pueblos indígenas que se relacionan entre ellos. Entre ellos tienen idiomas y culturas diferentes, pero se relacionan entre ellos y están logrando una fortaleza inusual, una fortaleza realmente muy grande en la lucha común que tienen. Es una escuela bilingüe, donde se habla Yanomami, pero también se aprende portugués. Es una escuela global, donde se mezclan lo que son los saberes tradicionales, saberes nuevos, conocimientos, incluso a nivel nacional e internacional, pero eso siempre dados desde el nivel Yanomami, es decir, respetando el ritmo de comprensión que ellos tienen ante las situaciones nuevas, ¿vale? En concreto, una cosa muy curiosa, por ejemplo, y que asombraría a cualquiera, es llegar a una maloca Yanomami, en plena selva amazónica, y ver que allí hay unas docenas de Yanomami que han aprendido a mirar por el microscopio la muestra de sangre de sus parientes, de la gente, y detectar si hay la malaria. Entonces, en el momento en que detectan la malaria, ellos tienen su red de distribución de la medicina del blanco, porque la malaria no es una enfermedad tradicional de la Amazonia, fue importada, ellos no la tenían, ¿no? Una enfermedad. Entonces, tiene una red de distribución de la medicina del blanco, y resulta que en el área Yanomami hay un control sobre la malaria que es infinitamente mayor que en la ciudad de Boavista, que hemos visto antes. Pero bueno. Bien, entonces, en 2002, los Yanomami de las dos regiones empiezan y elaboran su proyecto político-pedagógico. El paso de la cultura oral a la escrita se considera el modo, se consideró por lo menos un modo más adecuado para reforzar la idiosincrasia propia del pueblo y para favorecer el intercambio positivo con otras sociedades, con la sociedad externa. Garantiza la existencia y dinamismo de la lengua Yanomami, las dota de una escritura y de un acervo de textos, fichas, periódicos, libros, etc., favoreciendo la apropiación del nuevo conocimiento a partir de su sistema conceptual y lógica cultural específica. Ahí vemos un periódico Yanomami, por ejemplo. Ese es un periódico Yanomami. ¿Veis que tiene letra y tiene dibujos? Y aquí tenemos una investigación, eso fue parte de un proyecto que ayudamos a financiar, en el que los profesores Yanomami iban a investigar, a hacer investigaciones. Un proyecto
que contemplaba pues eso, la formación de los profesores Yanomami a través de determinado tipo de investigación. Bien, ahí he puesto algunas que son muy características. ¿Qué es lo que investiga un profesor Yanomami? Pues el profesor Yanomami, por ejemplo, hace una investigación sobre el matrimonio Yanomami. Hace una investigación sobre la historia del Chapuri, que es el espíritu, y de cómo ese Chapuri cura a la gente. Esta es una línea de investigación de los profesores Yanomami. Lo pongo ahí para que nos demos cuenta de lo que significa eso. Otra línea, cómo era la vida de los Yanomami, o cómo ha sido la vida de los Yanomami durante el contacto con los blancos. ¿Qué ha supuesto el encuentro o el desencuentro con el hombre blanco para ese pueblo? Esa es una línea de investigación de los profesores Yanomami. Y así otras, ¿no? La alimentación tradicional, cómo los ancianos enseñan a los pequeños o a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es, ahí escrito, es etnoeducación. Eso ahí escrito son las cosas muy cercanas, absolutamente familiares a lo que un pueblo tiene en sí. Y por lo tanto, pues toda la materia, toda la cultura se ve reflejada también en esa etnoeducación de la que estamos hablando. Bueno, la educación es poner a disposición de la sociedad Yanomami nuevos saberes, técnicas e informaciones que permitan a sus miembros alcanzar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Es decir, erigirse como ciudadanos brasileños. Jamás han sido considerados los pueblos indígenas a la altura de los demás ciudadanos brasileños. Bueno, y eso, evidentemente, espero que estéis de acuerdo conmigo, no es de recibo. Si algún ciudadano brasileño originario existe, son los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas. Por lo tanto, pues, evidentemente, eso no puede ser. Asumir, por ende, de manera autónoma la defensa de sus derechos territoriales, culturales y civiles, conforme a la disposición y la Constitución brasileña. Bueno, aquí hay alguna cosita más. La CCPY, la Comisión Pro Yanomami, es una de estas entidades que estuvo en la base de ese recorrido etnoeducativo para los Yanomami. Ellos conciben la etnoeducación en un principio de etnografía simétrica que pretende garantizar a los Yanomami el acceso a un conocimiento fidedigno sobre lo que es la sociedad que se lo está comiendo en su lengua y de acuerdo con su propio proceso de producción del saber. Pero además, el programa organiza también para los profesores Yanomami, ya lo hemos dicho, intercambios lingüísticos y culturales con otros grupos indígenas, portugueses hablantes, muchos de ellos ya, y esa iniciativa se desarrolla en el Consejo Indígena de Roraima. Más abajo dice, y tiene como objetivo, además, obtener el reconocimiento de las escuelas Yanomami. Es decir, lo que se pretende es que el Estado brasileño reconozca ese sistema educativo o de etnoeducación y que, por lo tanto, conceda lo que son los títulos de profesor a los profesores y de lo que hayan terminado los ciclos formativos, pues que tengan el título de haber terminado su ciclo formativo. Evidentemente, todo lo que es el sistema educativo es diferenciado con respecto al brasileño generalizado que se da en cualquier escuela pública. Bueno, la etnoeducación no es otra cosa, al fin y al cabo, que construir junto a las comunidades indígenas un proceso educativo específico, diferenciado, intercultural, bilingüe, a partir de los conocimientos y pedagogía propios. La etnoeducación no se reduce a la escuela ni a la alfabetización, sino que surge desde el propio ser cultural Yanomami y se expande a toda la relación de los Yanomami con lo exterior. Claro, el problema, si hacemos una pequeña comparativa, y volviendo ya a los dos, pues vemos que en Brasil, efectivamente, los pueblos indígenas han tenido una invasión tremenda de sus territorios, cosa que en la República Democrática del Congo, como hemos visto en el mapa anterior, pues también ocurre. Se ven invadidas las tierras donde ellos ancestralmente han estado viviendo. Hay un impacto socioambiental
muy grande, importante, entre la población indígena amazónica y, efectivamente, la República Democrática del Congo, aunque no tenemos conocimiento profundo de la situación, pero se presume que el impacto también tiene que ser demoledor contra esa cultura de los pigmeos. En Brasil hay una discriminación racista muy fuerte, lo mismo pasa en el Congo. Los pigmeos son considerados de segunda, de tercera o de cuarta por parte de los bantús, y muchos de ellos los tienen como esclavos, son usados como esclavos. Un jefe bantú es dueño de varios campamentos pigmeos y hace con ellos lo que quiere. Claro, en Brasil lo que tenemos son amplias referencias constitucionales a la cuestión indígena, mientras que en la República Democrática del Congo tenemos una brevísima, que es complicado agarrarse a ella. Brasil tiene firmada y ratificada la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el único instrumento a nivel internacional de obligado cumplimiento para los países que lo hayan ratificado. Pues el Congo no lo tiene ratificado. En Brasil tenemos una organización indígena fuerte, diría yo, muy fuerte. En el Congo esa organización es incipiente, están muy poco organizadas. La ocupación ancestral del territorio de los indígenas en Roraima, en Brasil, está demostrada a nivel antropológico, a nivel sociológico. Aquí no. En el Congo no hay estudios legales que demuestren que ese pueblo ha estado ocupando esa tierra desde tiempos inmemoriales. El nivel de aceptable de garantía judicial que tenemos en Brasil, es decir, en Brasil si tú haces una denuncia, normalmente pues sigue su curso, aunque haya muchos problemas, por supuesto, pero al final llega a buen puerto. En el Congo eso es imposible. Es imposible. El aparato judicial no ofrece garantía ninguna. En Brasil hay un buen conocimiento del caso a nivel nacional e internacional. Se han lanzado campañas a nivel internacional sobre la cuestión Yanomami y otros pueblos indígenas. En octubre estos indígenas estuvieron aquí en España recibiendo un premio, el premio Bartolomé de las Casas. En cambio, en la República Democrática del Congo nos encontramos con una situación que nadie conoce. Los pigmeos, sí, esos bajitos, pero más allá de eso no se sabe nada de la situación de esas personas. Bueno, yo creo que esto no lo saltamos. Por lo tanto, no planteamos, ¿es plausible una etnoeducación o trabajar en una línea de etnoeducación para los pigmeos del Congo? Claro, hay una serie de problemas que ahí se ponen. El pueblo pigmeo es una realidad muy desamparada a todos los niveles. Desde luego no se puede hablar de etnoeducación en una realidad en la que no se reconoce ni siquiera al pueblo como tal, por parte, digamos, de las autoridades políticas de la República Democrática del Congo. Y la debilidad organizativa a nivel político de los pigmeos es muy grande. Consecuencia de esto, la etnoeducación de los Mbuti tiene que ser pensada como un largo itinerario, muy poquito a poco, igual que pasó de alguna manera también con los Yanomami, pero aquí se prevé bastante más largo, y que tiene que arrancar desde luego de lo que es la informalidad, sin pretender nada más. Es decir, los que están implicados, están trabajando sobre el terreno, son los que tendrán que llevar adelante ese tipo de itinerario. Y hay que incluir, evidentemente, junto con de la educación, otra línea de trabajo a nivel político, jurídico y social, simultáneamente a lo que es el itinerario de educativo. Como prioridad, por supuesto, imprescindible que los pigmeos, los Mbuti, sean los protagonistas de estos logros. No se le puede poner desde fuera. Y ahí está la dificultad de un diálogo intercultural con ellos. No se puede hacer un proyecto de cooperación para eso. Eso es algo que tiene que arrancar desde sus entrañas mismas. Bueno, sigamos.
eso es una anécdota que yo cuento en el artículo, junta con otra que también me ocurrió. Ahí un día me senté con unos niños pigmeos, le di un papel y le dije, dibuja, a ver, dame un dibujo. Y resulta que estos niños, eran 3 niños, me dibujaron esto. Cuando me lo dieron, yo dije, ¿y eso qué es? Claro, después se lo mostré ahí al misionero que estaba allí y dije, ¿esto qué dibujo me han hecho? Bueno, resulta que era esto. Es decir, el mortero donde se machaca lo que son la hoja de la mandioca ahí en ese lugar, y otros productos, para luego hacer la comida. Bien, está claro que si nosotros tomamos en consideración esos dibujos que esos niños han hecho espontáneamente, reflexionando después, claro, eso a nivel anecdótico, es decir, eso no es nada científico, ¿no? Simplemente anecdótico, ¿no? Pero uno se da cuenta de que en el fondo allí esos dibujos encierran lo que puede ser el contenido de esa etnoeducación. Ahí tenemos reflejada lo que son las necesidades básicas de la alimentación. Lo primero que han dibujado esos niños no ha sido otra cosa que lo que usan en casa para comer, lo que usan para hacer la comida, vamos. Claro, ahí está encerrada en esos dibujos una tecnología. Ellos saben cómo construir esos utensilios, desde pequeño, como hemos dicho antes. La forma de hacerlo, los materiales, tiene arte, porque tienen dibujos. Tienen tradición, es decir, ahí dentro se preparan los alimentos tradicionales suyos. Tiene una dimensión económica, porque también son bienes de intercambio, es decir, a partir de lo que son los bienes, las necesidades básicas y los bienes básicos, pues intercambian. Hay un mercado, yo te vendo, tú me compras, tú me das, yo te intercambio. Ahí funciona el trueque más que otra cosa, no es una cuestión monetaria. Pero ahí está encerrada en ese dibujo, yo creo, la base de lo que puede ser el arranque de esa educación de la que estamos hablando. Por lo tanto, la educación para los Mbuti pues tiene que tratar de todos aquellos elementos que ellos tienen incorporado a su realidad sociocultural, a los que nosotros ponemos el nombre de etnoeducación, porque es un nombre que nos hemos inventado nosotros, ellos no saben lo que es eso de la etnoeducación. La educación no es otra cosa que comenzar a objetivar lo que ya existe. Es decir, no es otra cosa que empezar a tener relaciones cada vez más amistosas, más cercanas, más íntimas con ese pueblo, para desentrañar, para objetivar lo bueno, lo fundamental, lo básico, lo necesario, lo cultural que ellos ya están viviendo. Y por último, evidentemente, el tema de la informalidad. Bien, conclusiones. La realidad educativa no se contempla en sí como área aparte, en nuestro caso, sino como una actividad básica, fundamental, transversal de todos los problemas detectados y a toda la línea de acción propuesta. Sumergirse en la etnoeducación informal desde el interior del campamento Mbuti no se puede hacer de otra forma. Desde el exterior no se puede hacer, hay que hacerlo desde el interior de los campamentos, desde el estar con ellos, desde el vivir con ellos, y buscar los caminos educativos por lo que este pueblo quiera trazar, ellos quieran trazar su estrategia de supervivencia. Ahí salía ese David Kopenhaga, que es un líder yanomami muy importante, muy reconocido a nivel de Brasil, pero a nivel internacional también, porque ya ha salido muchas veces en esa cuestión de la campaña internacional de la que hablaba antes, y que viene a decirnos básicamente que a lanzarnos un desafío. Nos dice, nosotros vivimos en la selva amazónica. Si seguimos a ese paso, la selva amazónica desaparecerá, nos dice él con esa palabra. Dice que lo primero que va a desaparecer va a ser la selva, y en segundo lugar van a desaparecer los indígenas. Y luego dice una cosa muy interesante. Dice, pero cuidado, si desaparece la selva amazónica, vosotros también vais a vivir peor. Y lo dice a los no indígenas, decía a nosotros.
vosotros también vais a vivir peor. Y luego dice con esa textual de palabra, dice, ha llegado el momento de que lo Yanomami quiere hablar con ustedes. Queremos hablar con ustedes. Queremos preguntaros si queréis aliaros con nosotros para defender el bosque, para defender la Amazonia. Dice, creemos que tenemos que dialogar. Una de las cosas que dice es, basta, nosotros los indígenas no somos monos, no somos animales. Nosotros, dice, tenemos pensamiento propio. Nosotros sabemos hablar, y ahora también en portugués, así que no hay disculpa, nos vais a entender. Pero para eso tenéis que escuchar, para eso tenéis que querer. Y entonces nos lanza ese desafío, el David Copenhague. Pienso, una pena no poderlo ver, pero pienso que es un desafío, es una petición de aliarnos con esas culturas, con esos pueblos que merece la pena tener en cuenta, Y nada, os lo dejo aquí. Creo que, entre otras cosas, los pueblos originarios de la Amazonia, igual que los pueblos originarios del Congo, igual que los pueblos originarios de otro mundo, de otro continente, tienen mucho en común, y yo estoy convencido que pueden hacer una serie de trasvasos de conocimiento, de experiencias que nosotros como occidentales estamos absolutamente, yo creo, o bastante incapacitados para hacer. Creo que se entiende mucho mejor entre ellos que cuando nosotros vamos a llevar el desarrollo o vamos con nuestros proyectos de ONGs o otros ahí sobre sus terrenos para levantar, vete tú a saber el qué. Y bueno, termino aquí mi intervención con este llamamiento de David Copenhague que no hemos podido ver, pero bueno, y nada, ya empezamos ahora entonces el diálogo y todo.